Estáis a punto de disfrutar de una de las sesiones especiales de MUSOC, La Palabra Filmada, donde unimos cine y literatura. En este caso, el libro es La Trinchera Doméstica, de Cristina Barrial, que nos acompaña esta tarde. Y contaros que Cristina, para hacer hoy esta presentación, nos puso una única condición, y era que el texto, la presentación, el estar hoy aquí, estaba condicionado porque estuviera acompañado por un colectivo de mujeres trabajadoras del ámbito doméstico o similar, porque la lucha de las mujeres es lo que legitima, yo creo, tu trabajo, el conseguir la transformación, y quería estar acompañada, y en este caso va a estar Fernanda Ramírez representando para el colectivo Pachamama, Mujeres Migrantes Tejiendo Redes de Apoyo. Así que entre una y otra van a hacer, a través del texto de Cristina, que podéis adquirir aquí en La Revoltosa si os gusta, si os interesa, van a explicarnos cuál es el trabajo de cada una para conseguir esta transformación, y nos van a dar pautas seguramente para nosotras también pasar a la acción. Antes de escucharlas a ellas, vamos a ver el corto Chica de Fábrica, de la directora Selma Cervantes. Es un corto de 16 minutitos que habla de... es una ficción, pero que seguro habla de... está basado en hechos reales. Pues la protagonista, vais a ver que es sometida a unos exámenes diarios en su fábrica, y bueno, en cuanto veáis en qué consisten y cómo ella trata de resolverlo, vais a ver que en MUSOC hemos conseguido ligar una vez más el cine y la literatura, porque Chica de Fábrica y La Trinchera Doméstica nos exponen una realidad dura que tiene posibles soluciones de las que iremos a hablar después. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy. No sé si se comenta algo del corto, si alguien quiere decir algo, pasamos al libro directamente. Vale. Bueno, a mí, o sea, yo sí que he visto, o sea, lo vi ahora antes de venir, que me habéis pasado el enlace para verlo, y ahora volviendo a verlo como... Uy, ¿se escucha? Sí, vale. Como que se me iban ocurriendo como más nexos en común con el libro, con las historias del libro. Podemos comentarlo también un poquito como para enlazarlo. O sea, como cosas que diferencian el sector del trabajo del hogar y los cuidados con un sector como el de las maquilas, y cosas que las vinculan también, ¿no? La imagen del inicio en la que ella va a fichar, ¿no? En la hoja de registro horario, es curioso, pero hace solo un mes que es obligatorio en el trabajo del hogar y los cuidados que haya un registro horario. No, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, el trabajo del hogar y los cuidados antes estaba excluido de esta obligatoriedad de fichar, ¿no? Como una especie de presunción de que, bueno, ese trabajo ni acaba, o sea, ni empieza ni termina en un momento porque es continuo y es muy difícil justificar las horas que trabajas, sobre todo para las trabajadoras internas, ¿no? En las que hay infinitas horas de presencia y de pernocta y el trabajo no termina nunca. Entonces, me pareció como curioso que la primera escena fuera como esta cosa de fichar, y luego también veía como más similitudes en el hecho de, bueno, diferencias. Primero, el hecho de trabajar en una maquila y no trabajar en una casa hace como que sea fácil imaginar que quizá este corto termina con esa imagen de ella sangrando y bueno, pues te esperas que o ha tenido un aborto y se puede ir para su casa o la van a despedir, pero también es una posibilidad imaginar que las trabajadoras, como están en un mismo centro de trabajo, hablan entre ellas, se pueden organizar y pueden montar ahí un motín y se acaba la tontería de los test de embarazo obligatorios, ¿no? Es en el trabajo del hogar y los cuidados, un sector en el que cada trabajadora está en su propia casa trabajando y no hay como un centro al que acudir y en el cual poder hablar con compañeras de trabajo, pues dificulta la organización, ¿no? Y lo pensaba como, mira, realmente el control del cuerpo de la mujer se extiende a todos los sectores laborales. Incluso yo estaba con trabajadoras del hogar que han sido despedidas por estar embarazadas, porque era incompatible que ellas pudieran tener sus propios hijos con cuidarlos de las demás, ¿no? Entonces, como que hay similitudes, hay diferencias todo el rato,
Y luego también pensaba en las ruedas de explotación, ¿no? Que supone una maquila produciendo textil, una producción seguramente deslocalizada de otros países europeos o norteamericanos para abaratar los costes, como eso implica una precarización laboral pues en México ahora en concreto, porque era el lugar del corto, pero luego me imaginaba como la historia de esta mujer, ¿no? Una de las posibilidades podría ser pues, bueno, pues que tuviese a su hijo. La echan del trabajo, pero tiene a su hijo. Y puede decidir migrar, ¿no? Porque en la historia de muchas mujeres del territorio doméstico, de Sedoak y me imagino también de Pachamama, es una situación de crisis económica en tu país de origen, pues tú decides migrar para sustentar a tu familia en tu país de origen. Y luego en España lo que te encuentras es un mercado laboral completamente reducido y una salida laboral, pues la que te espera básicamente es el trabajo del hogar y los cuidados, ¿no? Entonces era como, no es un corto sobre el trabajo del hogar y los cuidados, pero es que es una de las etapas vitales que muchas mujeres con las que yo he estado en los colectivos han atravesado. Entonces como que me parecía curioso como la vinculación de cómo, o sea, qué relación tiene con la trinchera doméstica. Pues bueno, pues porque es una historia que seguramente acabe en migración, o al menos lo que nosotras conocemos es que suelen terminar en migración. Y bueno, dicho esto, pequeña chapa, no sé si alguien más quiere decir algo del corto o pasamos a hablar del libro. ¿No? Vale. Pues gracias por haber venido y gracias también a Fernanda de Mujeres Pachamama tejiendo redes de apoyo. Y gracias también... Mujeres migrantes, perdón. Importantísimo. Tejiendo redes de apoyo. Y gracias también a Ana y a Jairo, que fueron quienes me contactaron para venir aquí al MUSOC. Y yo, me hizo gracia que lo comentaras al principio, yo les dije, bueno, yo puedo ir, pero el requisito es que sea con un colectivo. Y no es solo por lo que tú comentabas, Ana, que también es también por el libro que es un libro que son historias de vida que no son la mía. Entonces creo que era bastante evidente que no podía venir yo a hablar en nombre de las personas que me han ofrecido su tiempo para hacer estas historias. Entonces, tanto en Madrid como en Barcelona como en Sevilla, que son los sitios donde se presentó el libro, siempre ha sido acompañada de colectivos de trabajadoras del hogar y los cuidados. Y luego también... una cosa que me gusta contar del libro es que bueno, es una propuesta de la editorial que se llama Levanta Fuego, que antes era Antipersona, cambió de nombre. Y una de las cosas que me hizo aceptar la propuesta es que me dijeron que había una remuneración para las mujeres que hicieran las entrevistas. O sea, mi labor fue hacer entrevistas y a partir de las entrevistas hacer historias de vida y enseñárselas y bueno, tener como el feedback positivo de que se sentían representadas por esa narración de la entrevista. Y claro, desde el principio Laila, que fue la editora, me dijo tenemos un presupuesto que va a ir para las mujeres que quieran hacer la entrevista. Entonces fue como, pues mira, me parece que un libro que trata sobre un sector laboral ultra precarizado y desvalorizado es al menos un parchecito, pero un buen parche que la horita que me dediquen a contarme la historia para que luego forme parte del libro esté remunerada, ¿no? Porque creo que también es trabajo tener que contar tu vida. Entonces, pues me pareció como una propuesta interesante y luego también que podía vincular con la tesis doctoral que estoy haciendo, que es con colectivos de trabajadoras del hogar y los cuidados en Madrid. Entonces era como una especie de continuidad de lo que yo venía haciendo y a la vez un poco de apertura, porque yo las entrevistas y la participación que hago es con mujeres migrantes, porque las que nutren los colectivos son migrantes, pero me parecía como interesante poder hacer una especie de línea temporal y geográfica de alguna manera y poder ampliar el foco de lo que es el trabajo del hogar y los cuidados. Y de ahí vino, bueno, no sé si alguien lo ha leído, si no, lo destripo un poco, son 5 historias y hay historias de mujeres que han vivido un proceso migratorio y hay historias de mujeres que han vivido un proceso migratorio, pero no internacional, sino nacional del pueblo a la ciudad. Y hay mujeres que han vivido un proceso migratorio, pero que son españolas y se han ido a otro país a cuidar y a limpiar. Entonces me parecía como interesante poder vincular
historias de hace unas décadas de, de gente que podía ser pues, nuestras abuelas, ¿no? Que migraron del pueblo a la ciudad para trabajar como internas, ¿no? Que ahora parece como una cosa, bueno, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Que me decías, no conozco gente española que trabaje de esto. Pues es que ha sido un trabajo feminizado y de gente española también hasta hace pocas décadas, ¿no? Entonces me parecía como interesante tejer como esa continuidad de que es un trabajo feminizado y de clases trabajadoras, evidentemente, y también nuevos formatos de trabajo del hogar y los cuidados que están emergiendo, como el de au pair, ¿no? Que es como una cosa que nadie considera trabajo, que es una experiencia casi cultural, ¿no? De tengo 18 años, tengo 19 años, me voy a Francia, me voy a Inglaterra a aprender inglés, a aprender francés, pero estás viviendo en la casa de una familia cuidando a sus hijos. No es como una especie de envoltorio, ¿no? De esto es otra cosa, porque yo no soy una trabajadora del hogar, pero al final son como reinvenciones que se hacen de una labor que es que sigue siendo necesaria y sigue siendo vital para que el sistema económico capitalista se siga reproduciendo, ¿no? Que es quien hace el trabajo reproductivo. Pues siempre se ha hecho de manera remunerada y de manera no remunerada. Entonces, pues eso me parecía como interesante tejer ahí como esas similitudes entre, entre trabajos que se han hecho desde hace décadas y que se han ido reactualizando. Y entonces, pues nada, el libro son 5 historias que tratan de trabajo del hogar y los cuidados de migraciones y de división sexual del trabajo, ¿no? Evidentemente, pues son todas mujeres, y en cada historia pues trato de resaltar pues ciertas facetas. Yo que sé, hay una historia que trata más de esta vinculación emocional que se da en el trabajo de los cuidados cuando estás con una persona dependiente y vives con ella. Hay otras historias que son más de procesos de organización colectiva, de diferencias de clase. Bueno, es como una especie de panorama de, bueno, que entendemos hoy día por trabajo del hogar y los cuidados remunerado. Y más o menos, pues es que es un libro tan pequeño que tampoco puedo presentar mucho más. Entonces, pues podemos abrir ahora pues, un pequeño diálogo. A mí me parece muy interesante aprovechar estas ocasiones para que se conozca el trabajo que hacen los colectivos. Una de las historias es con Janina, que es una trabajadora del hogar que está en servicio doméstico activo en Madrid, y es como toda su historia de entre comillas, empoderamiento, pero empoderamiento colectivo, ¿no? De cómo el participar dentro de un colectivo de trabajadoras del hogar le ayudó a poder negociar mejor con sus jefes, poder poner reclamaciones laborales. Entonces es una manera pues, de entender el empoderamiento de manera más no individual, sino siempre acompañada. Y por eso pues con Fernanda tenía pensado que fuese más como un diálogo, de que ella me pregunte a mí cosas que le interesen y yo poder como lanzarle ahí a la pelota y conocer más de Pachamama, y que todos conozcamos pues que existen estos colectivos y la labor que hacen. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, sobre todo Muso, por invitarnos acá como colectivo. Nos están haciendo una visibilización muy grande, ya que nadie conoce, por así decirlo, a mujeres migrantes Pachamama, que estamos acá tejiendo redes. El principal objetivo de Mujeres Pachamama es precisamente ser una red de apoyo para todas estas mujeres que han migrado últimamente acá al país y que les ha tocado tan duro, que se han visto pues tan denigradas, por así decirlo, por el racismo y pues por estos trabajos tan precarios que tenemos acá escritos desde que somos migrantes, por así decirlo, porque es lastimosamente como para lo único que servimos. Lo hablaba ahora con Cristina y es que es muy triste que venimos desde nuestros países con profesiones, siendo alguien, teniendo un hogar, teniendo cosas físicas, ¿sabes? Como materiales, y llegar a otro país, empezar desde cero y venir con la mentalidad de que tal vez todo va a mejorar, pero lo que realmente no sabemos es que la vida cambia al 100%. Ya la abogada que éramos, la enfermera, la contadora pública, ya no existe, ya simplemente somos empleadas del hogar, cuidamos niños, hacemos limpiezas por horas y estamos de internas. Entonces, nada, la idea de Pachamama es precisamente eso, ayudarle a todas esas mujeres
que estamos con ese duelo migratorio todavía a flor de piel, que nos cuesta de pronto despegarnos de nuestras raíces y, bueno, poder ayudarles tanto en el ámbito laboral como jurídico para que puedan encontrar un camino y sea un poco más fácil la estancia en otro país. Bueno, ¿Cómo nada. quieres que hagamos? Bueno, obviamente, pues como ya te había comentado, me leí tu libro, nacieron unas preguntazas, Tiene 12 preguntas. 12 preguntazas. Pero le dejo hacer 3. Bueno, hay mucho de qué hablar de este tema, Mm. realmente, porque no solamente vamos por ser mujeres migrantes y trabajar en el hogar, sino que también bueno, en fin, se nos van por muchos lados, por el racismo, por desigualdad de género, o sea, muchos lados se nos van. Entonces, hay una pregunta que para mí es importante, que pienso que es ahí desde donde empieza la precarización de este trabajo, y es que dice, ¿hasta qué punto crees que dependen más las familias de los servicios de las empleadas domésticas que las empleadas domésticas de las familias? Empezamos bien. Complicada esta pregunta. Siguiente pregunta. No la voy a pasar. Claro, la cosa es, obviamente es una dependencia mutua. También yo creo que en este sector lo que pasa es que es una ley, ¿no?, que rige un sector muy amplio, tanto en actividades que se realizan dentro del trabajo del hogar y los cuidados, como en necesidades de las personas que quieren emplear a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que una de las reivindicaciones es qué es un derecho y qué es un privilegio, en tanto cómo puede ampararse a la misma ley, incluso a la misma capacidad de solicitar ayudas, a alguien que necesita un cuidador o una cuidadora para una persona dependiente, que no puede valerse por sí misma y que por lo que sea se considera que la residencia no es una opción porque quieres envejecer en tu casa, etcétera, a una persona que quiere contratar a una trabajadora interna para limpiarle su chalet. O sea, ¿cómo puede ser que ambas realidades tan opuestas se amparen dentro del trabajo del hogar y los cuidados? ¿No? Entonces, creo que esto de quién es más necesario para quién, hombre, yo creo que España, basándome en el primer caso, España lleva años viviendo una crisis de los cuidados, entonces es evidente que hay un nexo entre se necesita mano de obra, entre comillas, y además hay una ley de extranjería que permite que esa mano de obra vaya a ser súper barata. Porque como no hay permiso de residencia, no hace falta contratación y entonces puedes precarizar al máximo a esa mano de obra. Y a la vez hay muchas familias, mucha gente que no podría incluso pagar más porque vive con una pensión, ¿no? Entonces yo creo que ya no sería tanto quién necesita más, la persona que emplea o la persona que quiere trabajar, que necesita trabajar para vivir, sino el Estado español es el que necesita esa mano de obra y es el que tiene todos los mecanismos a su favor para poder hacer que esa mano de obra sea lo más asequible. O sea, yo creo que no es tanto fijarnos en el punto individual, sino en cómo hay una estructura que ampara esta precarización laboral. Vale, hay algo que decías que es muy importante, y es que existe una ley de extranjería pues que ampara esto, y que también por lo del tema de mano de obra barata, que era lo que hablábamos ahora, que lastimosamente siempre contamos con la desventaja de que como vivimos en situación irregular, siempre obviamente nos pagan la hora un precio mucho menor a lo que se puede pagar realmente a una persona siendo residente, porque como ya te lo había dicho, no es la misma situación a una mujer española a una mujer migrante, que claramente esta persona conoce precisamente qué derechos tiene acá en España, cómo funcionan las leyes, más
más a fondo y llegar a una mujer migrante que está súper necesitada, necesita, yo que sé, ahora con los alquileres pagar 400 euros su habitación. em, claro, trabaja por 7, 6 euros la hora. Vale. Sí, total. O sea, yo creo que también cuando se habla de trabajo del hogar y los cuidados, de racismo estructural, de patriarcado, se materializan cosas muy, muy concretas. Y yo lo que he visto también participando de SEDOAC y de territorio doméstico es que no es una lucha solo laboral, no es solo una lucha por cobrar 7 o 10 euros al mes, es una lucha por la vivienda, es una lucha por el acceso a la sanidad pública. No como que en este tipo de colectivos ves cómo trasciende al trabajo que pueda hacer un sindicato o un colectivo laboral cualquiera. Y lo que comentabas sobre todo el tema de la vivienda, ¿no? de esta rueda de explotación que hace que antes, por ejemplo, hace décadas, cuando no había habido todavía esta ola migratoria de los 90, quienes trabajaban como internas eran mujeres españolas que hacían un proceso migratorio pero dentro del país. Ahora mismo el 90% más, en realidad los porcentajes son poco fiables porque no están bien hechos, no hay datos exactamente, pero internas que hayan nacido en España no existe casi esta figura ahora mismo. Y desde los colectivos intenta como estudiar el fenómeno de vamos a intentar que las mujeres no acepten este tipo de trabajos porque va en contra de los derechos humanos y te pones no poder disponer de tu propia vida. Pero claro, es que no es una decisión, no es una cosa que se pueda decidir. Para empezar, ¿cómo vas a elegir un trabajo como externa cuando el mercado de la vivienda te cierra las puertas todo el rato? O sea, si a mí, española, me cuesta encontrar un alquiler, una persona que está en situación administrativa irregular solo puede acceder a subarriendo de habitaciones sin contrato y por 400, 500 euros. Entonces, lógicamente, el ser interna se entiende dentro de una estrategia de supervivencia y de poder ahorrar más dinero para mandar a tu país de origen o para ahorrarlo tú para lo que sea, ¿no? Como que no es tan fácil como decir, empodérate, trabajo de interna, esclavitud moderna, sí, ya, pero ¿me vas a pagar tú el alquiler? No, entonces como la precarización laboral al final está relacionada con muchas otras precarizaciones que son vitales y que atraviesan todo. Sí. Vale. No te he contestado a tu pregunta, pero no había pregunta. Ya lo voy a hacer. Vale, hay un capítulo que me llamó muchísimo la atención, que lo hablaba la vez pasada con Ana, que se llama Puta Chacha. La historia de Kenia es la identificación real de las mujeres jóvenes que migran, ¿cierto? Se podría decir. Porque la realidad de las mujeres ya con una familia, con un tope de edad que se tienen que, por así decirlo, regir a realmente estar de internas, porque no les da la vida para más, porque tienen su familia en al otro lado del charco, como decimos nosotros, pues nada, siendo una mujer joven, obviamente nos arriesgamos a muchas más y encontramos otras alternativas no tan buenas, ¿cierto? Hay un pedacito que voy a leer del libro que dice, Kenia no quería seguir cuidando y limpiando, pero tuvo que hacerlo porque aún teniendo permiso de residencia, aún con sus estudios homologados, a pesar de los múltiples cursos, el mercado laboral tenía reservado para ella un nicho muy concreto del que era difícil escapar. Entonces yo me voy a la siguiente pregunta. En este capítulo que hace referencia a que no sirve absolutamente nada la homologación y las titulaciones que sacamos acá en España, a la hora de conseguir cualquier empleo que no sea de chacha, claramente, ¿cómo crees que se le puede ver a la sociedad el racismo implícito en este sector? ¿Cómo crees que se le puede? Hacer ver el racismo implícito en el sector a la sociedad.
porque realmente, que era lo que te comentaba ahora, que a pesar de que sacamos 80.000 FPs, cursos y demás, no servimos para estar en administración, no servimos para ser abogadas o a menos de que estamos trabajando directamente en un colectivo, en una asociación, donde estemos trabajando sin ánimo de lucro, claramente. Mm. Sí, o sea, yo creo que esto, bueno, una de las luchas, ¿no?, de la reivindicación de que los títulos se puedan homologar, porque no sé si lo sabéis, pero unos estudios en una universidad en América Latina, vienes aquí y, bueno, de hecho, derecho en concreto tienes que volver a estudiarlo de nuevo. O sea, no te sirve de nada haberlo hecho en otro país, pero cosas que medicina tampoco, pero yo qué sé, enfermería, cualquier tipo de titulación sociosanitaria tampoco te sirve, ¿no? La tienes que hacer aquí de nuevo. Pero es que ya no es solo que la homologación sea complicada, es que es lo que tú estás diciendo exactamente, que aun teniendo esos estudios homologados o hechos aquí de nuevo, la sociedad no te lee como persona habilitada para trabajar en esos sectores, incluso siendo sociosanitario. No será más fácil trabajar de auxiliar de enfermería que de enfermera, teniendo tu título de enfermera. Y es por esta racialización del mercado laboral. ¿No? Al final, hasta dentro del trabajo del hogar y los cuidados, hay como una asociación a ciertas modalidades de trabajo y ciertas nacionalidades. No sé si a ti en concreto te ha pasado, pero muchas de las mujeres en Madrid de los colectivos comentan, pues para trabajos más físicos, más de limpieza a fondo, quieren mujeres de Europa del Este. Para trabajos que son más con hombres mayores dependientes, de Bolivia. De República Dominicana no, porque ya se sabe que, o sea, como que ahí está una especie de racialización dentro del mercado del trabajo, del hogar y los cuidados. Entonces, dentro del mercado laboral en general, obviamente, pues el racismo estructural y el machismo, ¿no?, que hace que ciertas procedencias se lean como asociadas al buen cuidado, al tacto, al ser más dulce, pues hace que te encasillen dentro de ese sector, que a la vez es un sector completamente necesario, vital, para que nosotros hoy estemos aquí sentados hablando sobre ello, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo no tengo la solución, no sé si alguien aquí la tiene, pero no es un problema solo de homologaciones, de leyes, de agilización de procesos burocráticos, sino de cambio cultural, digamos. Creo. No, sí, a ver, todo tiene que empezar desde dentro, claramente. Y claro, ni tú ni nadie tiene la respuesta. O sea, yo pienso que todo si se aporta de a poquitos y realmente no aportar ese racismo que se supone que no hay, pues se podría hacer las cosas de una manera diferente independientemente del sector laboral que exista. Em, Bueno, ¿te puedo hacer yo alguna sí, pregunta, no? claro. No, no te atacó. No, o sea, a mí me gustaría que nos contaras más del tiempo que tú llevas en Pachamama, ¿no?, que me contaste que llevas unos meses, o bueno, tu compañera que también, sí, tú, que también viene de Pachamama, pues en el día a día, cómo funciona el colectivo, de por qué las mujeres se acercan a Pachamama, ¿no? Porque antes comentábamos, creo que fue aquí en el sofá, claro, la disponibilidad del tiempo, ¿no? En un trabajo tan precarizado, ¿quién tiene tiempo para organizarse políticamente si la gente que lo tiene piensa que es útil hacerlo? Yo, por ejemplo, en Sedó, aquí en territorio doméstico, me encontré con una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a participar, que fue que las trabajadoras internas eran las que más iban. Y de repente a mí me rompió la cabeza porque fue como, pero si son las que menos tiempo tienen, ¿cómo puede ser que ellas estén aquí? Y realmente tenía cierto sentido porque eran las que menos redes sociales tenían porque no tenían tiempo libre, entonces iban a lo que conocían, que era un colectivo, que no era organización política como tal, o sea que sí, pero ¿cómo atraen a la gente? Pues con actividades que les parecen interesantes y útiles, no como un tiempo lúdico, ocio, gratis, y con mujeres que, pues, con las que comparten códigos culturales, etc.
Entonces, pues por pensar un poco cómo ocurre en Pachamama, quiénes van, cómo os conocen y qué tipo de cosas se ofrecen allí para que la gente se quede. Bueno, realmente, como ya había dicho, la función de Pachamama principalmente es ser un apoyo para todas las que estamos allí. Tratamos principalmente siempre de movernos boca a boca. Yo realmente conozco muchas personas, muchas mujeres que vienen acá, que no tienen a nadie, que no tienen amigos, que no tienen familia o que sí tienen familia. Y era lo que te decía, los dejan tirados con la maleta en un aeropuerto. Entonces buscan como este tipo de entornos para poder socializar. Hace poco tuvimos una actividad que fue en diciembre, que el consulado de Bilbao nos avaló y nos ayudó pues en estas actividades para los niños de todas estas mujeres que hacen parte de Pachamama. Ahí lo que hacemos realmente es como poder integrarnos, poder conocernos, porque sí decimos, esto está lleno de latinos, pero no vemos a ninguno. Y es como, pero ¿dónde están? Que no los veo, sí, y nos quedamos solas como en ese entorno de no tenemos quien pueda comprender nuestra historia o ayudarnos a de pronto salir un poquito como de eso de querer volver a la cultura, volver a querer aplicar nuestras tradiciones y demás. Entonces, yo pensaría que esto es una de las principales motivos, pero también de los que estamos hablando, y es el trabajo. Claro, como colectivo, de una u otra forma nos enteramos de cositas, obviamente de limpieza, de necesitan que cuiden a una señora, un señor, un matrimonio. Entonces ellas siempre acuden y esperan que nosotros podamos aportar eso, porque como bien se dice, uno se entera, pero de boca a boca. Pero si tú eres nuevo acá, llevas 3 meses, que me pasó a mí, y si es que mi mamá es amiga de Nieves y Nieves conoce a no sé quién. Entonces, si realmente tú no eres conocido de nadie, no te contratan en ningún sitio, ni para limpiar, ni para nada. Entonces, esto es como que se tiene como una referencia de, me lo dijeron de Pachamama, me lo dijo tal persona que hace parte de este colectivo. Entonces, es como de una u otra forma se hace como más seguro para la persona que está ahí. También, obviamente, el tema de las leyes de extranjería, el tema legal. Tratamos en lo posible siempre como de ayudarles a resolver esas dudas de qué pasa si me cogen indocumentada, de que si hacen esto, bueno, que menos mal aquí todavía no ha llegado lo que están haciendo por allá en otros lados, de entrar a nuestras casas, pero claro, es igualmente un pánico que al día de hoy todavía se vive, de que si me piden papeles, si me ven por ahí porque tengo el perrito suelto, que entonces siempre tratamos de ser un apoyo en estas 3 cosas principales, que es como moral, laboral y jurídico. O sea, me parece súper importante pues, la función de Pachamama que comentas como de respaldo, porque hay mucha desinformación, ¿no? Cuando llegas a un país que no es el tuyo y pues estas cosas, estas ideas que circulan de no puedes reclamar si no te han pagado porque te pueden expulsar del país. Es mentira. O no puedes ir al médico si estás indocumentado. Es mentira. ¿No? Entonces me parece como muy importante pues, la labor que hacen los colectivos acompañando este tipo pues, de procesos que ya no son solo en el trabajo, sino en la vida en sí, por eso. Sí, sí. Bueno, ahora que hablaste sobre el tema de salud y eso, también una cosa que se niega muchísimo es el tema del padrón. Se nos complica la vida y de tener salud también después de 3 meses de estar acá. Es como me pasó personalmente dentro de mi familia. Bueno, cosas que pasan, que son cosas que uno nunca ve, ¿sabes? Estás acá, llevas un mes o vienes de Málaga hacia acá, llevas, yo qué sé, 6 años acá en España y vienes para Asturias y llevas 2 meses y estás mal o lo que sea y es como no tienes derecho a muchas cosas. Entonces, claro, realmente intentamos como
como guiar a estas mujeres que vienen sin, claro, y también que nos idealizan desde allá para acá, que acá la vida es fácil o que tal vez venimos, sí, a trabajar un año limpiando y haciendo, trabajando en el servicio doméstico, pero claro, era lo que te comentaba ahora, lo que no sabes es qué es lo que te espera toda tu vida. Claro. Sí, eso es curioso porque, o sea, tú decías que a tu generación le pasa esto, ¿no? Las Sí, personas que sí, estáis sí, a los migrando ahora hay una jóvenes. idealización del país receptor, entre comillas, pero es que esto es algo que se repite, ¿no? Generación tras generación, y yo a veces me pregunto que debe ser también una especie de tristeza de asumir el fracaso, entre comillas, no el querer que tu familia no se preocupe, entonces vendes de cierta manera que estás bien, ¿no? Y eso no es del todo real porque es complicada la migración y es como siempre como esta sensación de realidad, de baño de realidad cuando se llega y se ve que es que no, o sea, que dentro del trabajo del hogar y los cuidados es fácil entrar, entre comillas, pero es muy difícil salir. Totalmente. Te acostumbras a que trabajas por horas, a que estás de interna, bien o mal, porque mandas dinero, pero claro, te quedas y cuando menos piensas, yo qué sé, tienes 40 años, no puedes moverte, de las manos no Mm, puedes más y te alcanzó la vida y no tienes nada, por así decirlo. Y también pasa de que muchas mujeres vienen acá y, y se acostumbran a esto, a que están trabajando y tampoco se regularizan ni nada y se dejan llevar por el sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Y claro, porque siempre tienen miedo a varias situaciones que se presentan acá. Y también una cosa es lo que se vive ahora actualmente y es la salud mental, que eso es algo que nadie habla sobre las mujeres migrantes, de dejar a bueno, a nuestros hijos, no tengo hijos, pero a los hijos, dejar a la familia, dejar a los amigos, dejar las profesiones, es algo, o sea, un golpe de realidad que cuesta levantarse. Entonces realmente estos espacios por lo menos, ¿sabes?, te despejan un poco y por lo menos, yo qué sé, escuchas la misma música, haces, yo qué sé, natilla en diciembre con las personas del colectivo, bailas, te sales un poco de la realidad que vives, en que es lo que hay, es lo que me toca y si estoy acá es porque me tocó, no porque quise. claro. Sí, yo me estaba acordando con esto que decías, em, que el hecho de que existan estos colectivos y tener un sitio al que ir también luego es un catalizador para exigir más tiempo libre en tu trabajo. No, porque muchas mujeres que llegan a los colectivos dicen, no, yo trabajo de interna, libro solo los domingos, aunque por ley tendría que ser también el sábado, pero como no tengo a nadie aquí, realmente no tengo a dónde ir, entonces no me importa, digamos, librar solo el domingo. Pero cuando descubren que hay vida más allá de la casa en la que trabajan, ¿no? El hecho de saber que existe ese colectivo y que hay programación también los viernes y los sábados, como que se abre un mundo de posibilidades también para, pues para exigir tus 36 horas de descanso, que son pocas, pero son las que por ley existen. Y luego también que no pase por alto lo que tú has dicho de los cuerpos y de las enfermedades que derivan del trabajo del hogar y los cuidados, que es una lucha que hay ahora para que se reconozcan las enfermedades profesionales en el trabajo del hogar y los cuidados, porque bueno, está todavía en el proyecto de ley, se está trabajando mucho en ello. Hay enfermedades como las hernias discales, el manguito rotador, etcétera, que son enfermedades de tareas repetitivas en el trabajo del hogar y los cuidados, que en sectores masculinizados pues están súper reconocidas, pero como es un trabajo dentro del hogar y que casi que no se considera trabajo, ¿no? Pues no se reconoce que son enfermedades profesionales. Y eso luego tiene mucho impacto en el tipo de incapacidad que te puedes pedir, en el tipo de pensión que vas a cobrar después. Entonces, pues es eso, que es toda una vida trabajando, dejando tu cuerpo en el trabajo para que luego no se reconozca ni como trabajo y que tu lesión no se reconozca ni como accidente laboral cuando ocurre dentro de la casa. Y es una reclamación que tienen ahora los colectivos y también pues merece la pena mencionarla, ¿no? Que es, bueno, al menos en Madrid la llaman cuerpos rotos y ponen como el foco en eso, en que es un trabajo
que muchas veces se vincula con lo emocional, no con el cuidado, la atención a las personas, pero es que es un trabajo que es carga física todo el rato, es mover peso muerto, es limpiar repetidamente ventanas, muebles, entonces como toda esta faceta esa corporal del trabajo. Es que imagínate tú a una señora mayor moviendo a otra señora mayor. Es que es como, hombre, Sí, no, sí. es que, o sea, se descuida uno misma para cuidar a los demás, como bien dices en el libro. Dejamos la salud por dinero, muchas veces, y obviamente, pues claro, por la necesidad. Sí, y bueno, yo sigo. Y también La salud siempre se deja por dinero. Sí, pero hay sectores en los que más. Cuesta más que otros, sí. Y habías dicho algo, pero se me ha olvidado. Nada, da igual, sigue tú. No, se me ha pirado. Ay. Bueno, nada, esto es más bien como... Ya me vino. Dilo. No, estaba pensando en también como el proceso de reflexión cuando eres una persona mayor cuidando a otra persona mayor de cómo quieres ser tú cuidada cuando llegue el momento, ¿no? Que al final, y sabes que se te va a negar, o sea, que tal y como está montado el sistema de cuidados, que es o pagas o no vas a poder ser cuidado, ¿no? También es como estar presenciando todo el rato tu futuro más próximo. Pues mira, no yéndonos tan lejos en mi vida personal, por ejemplo, me pasa con mi madre. Mi madre es una mujer que el tiempo que ha estado acá precisamente ha trabajado en limpieza, cuidando a personas mayores, moviéndolos, personas que no se pueden valer por sí mismas, mujeres con Alzheimer, demás. Y ahora está ella que no puede con su vida, que ya no puede trabajar en eso. Y yo lastimosamente tengo un permiso de residencia, que era lo que te comentaba ahora, por formación, pero bueno, a saber cuándo pueda tener un trabajo realmente que yo pueda decir, bueno, puedo sostener a mi madre. Entonces, realmente es una señora mayor cuidando a más personas mayores que ahora quien la cuida a ella. Sí, sí. Bueno, nada, lo que quería para ver si de pronto el público colabora un poco. Y es que ya al final de tu libro, en lo que dice que trabajamos con lo que tenemos o... Sí, en el epílogo. Sí, en el epílogo hay un lema que dice, desde la lástima nada, desde la dignidad todo. Me gustaría que de pronto, no sé si alguien pudiera decir qué significaría para cada uno o bueno, para el que quiera participar ese lema y desde qué perspectiva lo ven. No os esperabais, ¿eh? A ver, vuélvelo a leer para que el que se atreva o la que se atreva. Desde la lástima nada, desde la dignidad todo. Desde la dignidad todo. Desde la dignidad todo. Claro, es fácil. ¿Te lanzas? Abrir. Romper el hielo. Hombre, a ver, o sea, A ver. desde la lástima nada. Claro, yo no voy a hacer nada por lástima. Lo haré de corazón. Y por la dignidad, no sé, quiero decir, si la tienes. Yo lo que puedo decir, o sea, esta frase no es mía, eso es de Territorio Doméstico, que escribió el epílogo, y ellas cuando hablan de desde la lástima nada, se refieren a ser vistas como mujeres migrantes que no tienen capacidad de agencia y que todo es pedir migajas, y ellas lo que dicen es nosotros somos sujetos políticos, realizamos un trabajo digno, somos sujetos, somos ciudadanas de este país, entonces no queremos que lo que consigamos a nivel político, a nivel legal, sea visto como una ofrenda por lástima, sino porque nosotras somos ciudadanas como todas. O sea, eso es lo que ellas dicen. Lástima, ¿no? O sea, es porque te lo ganas. O sea, quiero decir, porque no lo voy a hacer por lástima, lo voy a hacer porque lo mereces, porque me sale, porque es tu derecho. No hay más. Sí, sí.
Bueno, desde la lástima, yo creo que antes que nada tienes que tener una capacidad, capacidad para discernir lo que quieres. No vas a ofrecer tus servicios como regalado, vaya, no me refiero a que seas también monetizado tu servicio, sino eso, ¿no? Que no voy a dar migajitas de mi servicio o lo que yo, como ella o como las chicas del hogar lo pretenden, de que se cumplan en el organismo en el que están, sean específicamente dando a valer sus derechos y de la dignidad. Bueno, exacto, nos vamos a lo mismo, aunque tienen, como están catalogadas o nos catalogan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, pues bueno, existen las leyes y que no vas a hacer tampoco, tener empatía, sí, pero bueno, tampoco ponerte muy refunfuñes, ni así, ser de una sola pieza, ¿no? Con honestidad y con buen trato, como lo dijo ella, con cariño y tal. Hay muchas cosas que se pueden desglosar de ahí, pero hay que tener, sí, dignidad, ¿no? Sí. Ya, vámonos. ¿Quién sigue? Bueno, Es que soy mexicana, perdón. También sí, lo que expusieron en el corto, sí, más claro no puede ser. Más real no pudo estar. Sí, sí pasa. Salud. ¿Quién va? Que le quema el micro a la mano. Salud. nada, realmente, a ver, realmente este lema lo veo, como decía Itzel, desde la lástima nada, porque cuando nos encontramos tan solas en este país, cuando estamos de internas, sentimos que tenemos una familia que nos acoge, que a pesar de que es remunerado, nos sentimos tan solas que obviamente pensamos que es nuestra familia. Entonces yo este lema lo veo desde ahí, desde la lástima nada, porque muchas veces es como, ay, es que quiero tanto al abuelo, quiero tanto a los abuelos, así su hija me pisotee todos los días, me pongan a trabajar más horas de lo que debería y todo esto. Entonces yo lo veo más bien como por ese lado. Que yo ese lema lo veo como no de lástima, sino de derechos laborales y de salud laboral, que ellas están luchando para conseguir, como han luchado muchas mujeres y muchos hombres por derechos laborales, y espero que ellas lo consigan. No solo las trabajadoras de hogar y cuidados, están las jornaleras de Huelva, las camareras de piso, las sociosanitarias, las empleadas de los hoteles, ¿cómo se llaman? Bueno, sí, camareras de piso, ya lo he dicho, las Kellys. Bueno, todos esos sectores que están feminizados y que no tienen reconocidos esos derechos laborales y que están luchando por ellos, y que por eso que es digno y que es, por derecho laboral y de salud laboral. Bueno, yo al hilo, estoy muy cerca del altavoz, al hilo de todo lo que está saliendo, y al hilo de lo que ibais hablando, me venían recuerdos, imágenes. En los 90, por circunstancias, yo conocí en Aravaca, estuve un tiempo en Aravaca, pasaba por un curso allí y conocí las reuniones o los momentos, los domingos, donde las mujeres latinas, sobre todo, se reunían porque era el día que tenían libre y montaban unas fiestas ahí los domingos que iba mucha gente de muchos sitios solo por compartir aquella fiesta, porque era increíble el ambiente que se montaba allí, ¿no? Y para un asturiano que llegaba allí y de repente veía aquello que no entendía muy bien por qué la gente se reunía allí los domingos, luego con aquel ambiente festivo, luego descubrías, no, es que es el día que libran porque son las internas que trabajan en las casas de toda esta gente rica que vive por aquí alrededor y se reunían ahí, ¿no? Quiero decir con esto, o al hilo de esto también, me vienen a la cabeza las expresiones, el lenguaje que se utilizaba, que tú lo utilizas, Cristina, también en el libro, ¿no? De chacha, criada. Parece una tontería, ¿no? Pero para mí me parece muy importante porque
el cambio, por ejemplo, de ese término a empleada de hogar o a empleada doméstica, yo creo que es brutal. O sea, es un logro que hace 20, 30 años prácticamente no se consideraba, no solo por el término a nivel lingüístico, sino por esa dignidad de la que hablabais, ¿no? Y de cómo, bueno, una puede decir, ¿tú de qué trabajas? Pues yo recuerdo que mi madre hubo una temporada también en aquella época que trabajó cuidando niños y era como la cuidadora de niños o la chacha, entre comillas, ¿no? De una vecina, de, bueno, situaciones y circunstancias. Y creo que esa dignidad ha habido un avance, ¿no? O sea, que haya una organización como Territorio Doméstico, como Mujeres Pachamama, tal, eso hace 20, 30 años era prácticamente impensable de que pudiera haber eso. Y aprovecho ya, y no me enrollo más, para haceros una pregunta también a las dos, ¿no? Porque escuchando todo esto yo también pensaba en todo el avance del movimiento feminista o el boom, entre comillas, del movimiento feminista de los últimos años, y me gustaría saber qué pensáis de cómo está el movimiento feminista apoyando o situado, si desde Mujeres Pachamama os sentís lo suficientemente apoyadas por esa fuerza del movimiento feminista, si en Madrid, de donde tú vienes, Cris, las mujeres con las que tú hablas de todo esto, ¿crees que ha habido suficiente apoyo, bueno, a todo esto? Que ya sabemos que una de las bases es que se consiga la abolición de la ley de extranjería, pero mientras llegamos a eso yo creo que se pueden ir dando otros pasos, ¿no? Y bueno, me gustaría saber qué pensáis de ese tema. Bueno, nosotras desde Mujeres Pachamama, yo personalmente hago parte de la Asamblea 8M, que es la Asamblea Feminista de acá de Asturias. Y bueno, es que somos migrantes, lastimosamente. Entonces, sí es verdad que, como todo, el feminismo se divide en varias ramas, en dos concretamente. Pero de una u otra forma, aquellas feministas que son conscientes de lo que pasamos acá, de una u otra forma nos ayudan, nos apoyan en darnos visibilidad en las manifestaciones y en tenernos en cuenta en cada uno de los movimientos que ellas realizan. A ver, yo no estoy activamente ahora en el 8M de Madrid, estoy en otros colectivos que también son feministas, son colectivos laborales de autodefensa laboral. Territorio Doméstico, por ejemplo, forma parte del 8M, de la Comisión 8M, y yo creo que, bueno, que a mí el feminismo actualmente del 8M en Madrid es el que me gusta. O sea, yo creo que ha habido un avance que obviamente se podrá catalogar todavía como feminismo blanco en ciertas cosas, pero son cosas que se revisan constantemente, yo creo, y yo creo que ha habido un cambio también de hace unos años cuando en la huelga feminista se invitaba a las trabajadoras del hogar a sacar el delantal por las ventanas, ¿no? De tú también estás en huelga, y es como, es muy poco empático esto porque yo no puedo dejar de trabajar, ¿no? Como que una huelga feminista tiene que tener en cuenta este tipo de situaciones en las que las mujeres no pueden dejar de trabajar, ¿no? Entonces creo que ahí hubo un proceso de reflexión con su comisión antirracista dentro del 8M. Yo creo que va por el buen camino. Y luego también yo creo que lo importante también es cómo el feminismo está atravesando otros movimientos sociales que no son de por sí, o sea, no son el 8M, pero que han incluido el feminismo como práctica, ¿no? Y yo creo que el movimiento de la vivienda, por ejemplo, es no sé, un bastión, ¿no? De cómo es una lucha liderada por mujeres que no es... o sea, que es una lucha feminista, pero me refiero que es una lucha vinculada al sector de la vivienda, y de repente es como, es que no se puede entender esto sin entender que las jefas de hogar son las mujeres, y las que saben cómo se maneja la vida en el vecindario, en los bloques, son las mujeres, y por eso son las portavoces, ¿no? Entonces yo creo que lo valioso sobre todo no es tanto como dentro del movimiento nicho feminista se está actuando, sino cómo ha trasvasado ya todas las fronteras, y en todos los movimientos sociales es una perspectiva que está instaurada el feminismo antirracista, o debería estar instaurada y se tiene en mente. Luego,
pues cada movimiento es muy concreto. Yo qué sé, yo estoy en un grupo de defensa laboral en Carabanchel, que es un colectivo laboral, pero la mayoría de las trabajadoras que vienen son mujeres que trabajan de camareras, que trabajan en el trabajo del hogar. Entonces, pues es como tratar de llevar esa perspectiva feminista antirracista a otros sectores que no son solo el del movimiento feminista concreto. Sí. A mí, un poco por lo que estáis diciendo y por la frase que comentabas, al principio, según la dijiste, pues la lástima, ¿puedes repetirla? ¿Cómo era? Contra la frase con la que cierra... Gracias. Pues pensaba, desde la lástima nada, pero como mujer blanca que le llega, ¿no?, la lucha del colectivo de las mujeres migrantes en el mundo del trabajo doméstico, y pensar también, no se debe hacer nada desde dentro de la lucha, también desde ese sentimiento, tiene que ser desde la dignidad, también como mujer blanca que empatiza y que tiene un sentimiento de sororidad, pero real, ¿no? O sea, entre iguales, no también que podríamos caer en eso, y de repente la frase también me disparaba eso, ¿no? Que desde dentro de la lucha, estas mujeres que dentro del feminismo sí se hacen cargo, pues que no se puede hacer desde ese sentimiento, sino siempre desde la dignidad, ¿no? Es muy evidente. Es un bravo, ¿no? Es muy evidente, pero me disparó un poco eso, que las blancas también tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? Claro. Al final somos mujeres, ¿no? Claro. Que apoyarnos entre todas. Y también recordar, me estaba acordando de lo que decías de Aravaca, Falo. Bueno, si sabéis lo que es Aravaca. Esto es muy nicho Madrid, ¿eh? Es un barrio del norte de Madrid que es de, bueno, que hay como sus urbanizaciones con chalés y tal, y sí que era, o sea, de hecho, territorio doméstico, y Sedoac, su germen fue esos parques donde estaban ellas los domingos y donde estaban por las tardes con los niños. Pues sí, su centro de trabajo, entre comillas, de hablar, de cotillear, de cuánto te pagan, cuánto no, era el parque. Y también... No, porque esto fue en los 90, yo era chiquitita. Que no soy tan mayor. No, yo llegué ya cuando estaba el colectivo formado y fue muy fácil. Pero también recordar, no sé si sabéis quién era Lucrecia, que también fue como un hito que explica también la lucha de las trabajadoras del hogar, que era una mujer dominicana que mataron ahí en Aravaca, si no recuerdo mal, un exmilitar bastante neonazi. Y bueno, pues de una cosa tan triste como fue el asesinato de Lucrecia, también hubo como un revulsivo del movimiento antirracista, feminista y de trabajo del hogar y los cuidados. No sé. Yo por mi parte no. No sé. No, por horario vamos cerrando. Si no tenéis un cierre o una reflexión final, o si os ha gustado este encuentro a vosotras, esta pregunta os la lanzo yo. Bueno, a mí también, como... Parece el first date. Pues vamos a volver a quedar. Hombre, bastante más interesante. Bueno. Nada, agradecerles muchísimo por estar acá, por escucharme y por la invitación, de que si tienen mujeres que estén un poco desorientadas, pueden acudir a nosotras. Claramente estamos con los brazos abiertos siempre para recibirlas, para escucharlas, porque aunque no se diga mucho, sirve muchísimo exteriorizar lo que sentimos, lo que pensamos, y todas esas emociones que traemos reprimidas desde nuestro país. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Y gracias a Cristina, el libro me gustó mucho, la verdad, sincera, en una semana. Se le dieron una semana. Y ya está.